un nuevo día en la presencia de nuestro Dios. Gracias a Papá Dios porque hasta aquí su mano poderosa ha estado en nuestras vidas. Sean todos bienvenidos. A los que están en las redes sociales, también les bendecimos. Tomen asiento, tomen asiento. A los de las redes sociales les bendecimos en el nombre de Jesús. Búsquennos, estamos establecidos en el estado de Maryland, Estados Unidos. Búsquenos a través de Facebook, a través de YouTube. Queremos ser de bendición. Queremos que también usted sea parte de la gran familia del Ministerio Trono de Gracia. Amén. Y bienvenidos, bienvenidas a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Son parte de nuestra familia. Le damos un aplauso. Eso, claro que sí. Claro que sí. Siempre que voy a dar un mensaje, siempre busco algo relacionado con el tema para ponerlo en esa pantalla. Eso no lo compré con ninguna intención, no es para ver película, porque no es un cine, ¿verdad? Sino que lo usamos para buscar algo que esté relacionado con el tema. Y siempre trato de, ¿cómo se llama? Con el equipo de producción, ¿verdad? Que está por allá. Buscamos de buscar algo relacionado. La verdad, muchísimas gracias, ¿verdad? A Dios por la vida de ustedes, por las personas que están allá atrás de cámara, ¿verdad? Tremenda productora ahí. Aleluya, aleluya. Eso es una corte. Y no sé, a lo mejor todos de los que están aquí nunca han visitado una corte. ¿Cuántos han visitado una corte? ¿Tú? ¿Tú nunca has visitado una corte? Ok, sí, gloria a Dios por los que nunca han visitado. Y hoy vamos a hablar respecto a las leyes. Ok, vamos a hablar respecto a las leyes. Pídanle a Dios que nunca lleguen a una corte, que a la única corte donde vamos a llegar todos, bajitos, chaparritos, gorditos, flaquitos, negritos, blanquitos, de todo, todos vamos a llegar a una corte, ¿okay? La corte celestial. Esa será la única corte que todo el ser humano se va a presentar un día para que le den una sentencia. En una corte terrenal, en las cortes terrenales, allí ese lugar es para dar sentencia dependiendo lo que la persona haya hecho o lo que la persona haya cometido. De todo tipo, de toda sentencia. La vida de una persona cuando llega a una corte está en manos de un juez. En manos de un juez. En este día vamos a ver qué Dios nos dice al respecto. En toda la palabra de Dios, Dios quiere que nosotros nos portemos muy bien. Y la palabra de Dios, la Biblia, es la educación para todos nosotros. Entonces, cuando fracasamos, cuando cometemos errores, es porque hemos carecido de estudiar la palabra de Dios. Yo estaba compartiendo con ustedes el día del estudio bíblico. Un predicador dijo, el que me diga, tan solo una persona que me diga que en Dios se vive mal, yo dejo de predicar, dijo. Y hizo varias preguntas a un montón de reclusos.
personas que ya habían llegado a una corte, que ya habían sido, ya se les había dado una sentencia, no sé por cuánto tiempo, por diferentes periodos de tiempo. Y algunos de ellos habían sido cristianos. Y les preguntó, ¿cómo fue tu vida el tiempo que tú estuviste, que serviste a Dios? Todos decían, bueno, muy bueno, mi vida era diferente. Entonces, yo creo que a lo largo de la humanidad miente aquella persona que diga que en Dios se vive mal. Dios es el Padre, Dios es el Creador. Y Dios nunca ha querido ver la humanidad destrozada. Las leyes, dice la palabra, busquen Romanos. El libro de Romanos está en el Nuevo Testamento. Biblias. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Cuando lo tenga me dan un amén. ¿Tiene Biblia usted, mijo? ¿Sí? Perfecto. Jóvenes, pongan atención a la palabra, porque, y no solo para los jóvenes, para los adultos, los que están en las redes sociales, también busquen su Biblia. Vamos a estar en el libro de Romanos, capítulo 13, 1 en adelante. Escuchen lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice, sométase toda persona a las autoridades. Ok, hablando de autoridades, ¿qué es una autoridad? Una autoridad, hablando de autoridad, sabe que hasta la persona que recoge los carritos en los supermercados, el que los ordena, ¿sabe que esa persona es una autoridad? Porque ordena los carritos, ¿verdad? Y hasta allí Dios prueba la obediencia de la persona. ¿Qué tan obediente es? Dios ama la obediencia. Y hasta allí diría que la prueba es más para el cristiano, porque el que no conoce de Dios, pues lógico, no conoce. Pero hasta allí la obediencia es probada. Él ordena sus carritos y aún si viene un cristiano le dice, oye, agarra aquel, pero la persona dice, no, yo agarro este. Ahí está invalidando una autoridad. Otra autoridad puede ser el ujier que ordena a las personas en la iglesia para que se sienten, ¿verdad? Hasta allí. Hay personas muy arrogantes, hay personas que tal vez el ujier le dice, aquí vamos a ir llenando los espacios aquí, pero dice, no, yo aquí me siento, aquí quiero. Está invalidando una autoridad. Entonces dice la palabra de Dios, todas las autoridades están establecidas por Dios. ¿Quién es otra autoridad? Los padres son autoridad para los hijos. Un padre es autoridad. Entonces dice, sométase toda persona a las autoridades. Y no solo a las autoridades en el hogar, no solo, sino que cuando dice también a las autoridades, es a la policía, a los gobiernos. Hay muchas, todas dice, mire lo que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino dada
sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Las que hay por Dios, dice, han sido establecidas. Miren lo que dice el verso 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Repito de nuevo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Qué es oponerse? Oponerse es estar en contra. Mire, la autoridad, un ejemplo, la policía, los gobiernos, ellos están establecidos por Dios. La policía, un ejemplo, el nombre, la compañía es de parte de Dios. Y cuando dice que el que se opone, esto no solo es para las personas que están afuera, el que no es policía, aún el que es policía se opone a la palabra de Dios. Por eso es que hay muchas personas que trabajan en las organizaciones, en la policía, un ejemplo, pero no tienen ni el mínimo conocimiento de la palabra de Dios. No tienen ni el mínimo conocimiento. Y este versículo es para ambos bandos, para el que está dentro y para el que está afuera. Yo creo que el oponerse, yo creo que es más que suficiente para entender, resistir, ir contra, hacer lo malo. Eso es ir en contra de lo establecido por Dios. Ahora, usted sabe que un policía puede estar trabajando en la policía y puede estar en contra. ¿Cómo? O un juez puede estar en contra y trabaja allí y puede estar en contra. ¿Cómo? Por ejemplo, en los países nuestros, si una persona roba, ¿sabe qué es lo que hace? Le paga al policía o al juez y lo deja libre. Entonces, este juez o este policía está en contra de la ley de Dios. Está en contra. Entonces, si roba y le perdona esta persona, este juez o este policía, también si le perdonó al ladrón, también él es parte del ladrón. También él es parte de ese robo. Si mató, también él es parte, es cómplice de ese problema. Entonces eso es ir en contra, eso es resistir. Y dice ¿cómo es que dice el verso 2? Dice, de modo que quien se opone, sí, a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Sabe que esto para los jóvenes, las leyes están establecidas por Dios, ¿verdad? Pero allá dentro de las leyes, allí hay personas que no tienen, más en este país. En este país se aplica más la ley que en otros países. En este país, si alguien comete un error, allá adentro, no espere que lo van a tratar bien. No espere que lo van a tratar bien. Allá hay personas muy malas,
muy malas. Entonces, por eso dije, Dios quiere que nosotros los humanos nos portemos bien, que se porte bien. Porque mire lo que dice el verso 3, porque los magistrados, dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Los magistrados, ellos no están para infundir o poner temor a las personas, sino que están para castigar al que se porta mal, para el que se porta mal. Entonces Dios nos está advirtiendo, dice, pórtense bien, nada cuesta portarse bien, pero nosotros hay ¿qué le puedo decir? Un 80 o un 99.9 que nos portemos mal a portarnos bien. Entonces, porque allá adentro, ya metido en una corte, no vaya a pensar usted, allí está en manos de alguien, y si esta persona es de aquellos que no oran, es de aquellos que no tienen un conocimiento de la palabra de Dios, lo van a dejar lindo. Lo van a dejar, y aún ya estando allí adentro, le pueden dar una condena que no se la merece. Entonces, por eso dice Dios, pórtate bien antes de que llegues allí. Porque mire lo que dice el 4. Porque dice, es servidor de Dios para tu, ¿qué? Bien, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el ¿qué? Lo malo. Para castigar al que hace lo malo. Entonces, repito, Dios quiere más a los jóvenes, ¿verdad? Que no cometan los errores que a lo mejor muchos han cometido o hemos cometido. Hay personas que por falta del conocimiento, por falta de saber qué es lo que dice Dios, han cometido tales errores que les ha tocado pagar un precio muy caro. Y aún hoy mismo, no hoy porque es domingo, ¿verdad? Pero mañana, un ejemplo, mañana hay personas que tienen una cita a la corte. Tienen una cita. Ahora no saben qué es lo que les espera, porque ya la vida de ellos depende de lo que diga el juez, la sentencia que dé un juez, lo deja libre o lo mete allá. Y estar metido allá en cuatro paredes, no vaya a creer que es que allí usted se va a encontrar con hermanos que le van a brindar amor, que le van a brindar afecto. No, hay personas malas, porque no tienen el conocimiento de Dios. Entonces, antes de llegar a ese punto, Dios dice, sométete, sea amable, pórtate bien. Dice que el sabio mira el problema y huye, pero el necio lo busca. Y yo creo que todos hemos sido necios en alguna ocasión. Todos, yo me echo en cuenta también, yo he hecho eso. Entonces, ¿por qué es buena la palabra de Dios? Porque cuando nosotros queremos cometer un error, Dios dice, no lo hagas. No lo hagas, porque el hacha ya está puesta en el tronco, ya está establecido por Dios. Dios no castiga.
Dios no mete preso a una, la persona se mete solo. ¿Sí me explico? La persona, como he dicho otras veces, tus pensamientos, dice, no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Dios dice, déjame ser tu gobierno, déjame gobernarte, búscame y yo te voy a ayudar. ¿Cómo es buscar a Dios? ¿Cómo es? Lea la palabra de Dios, que allí usted se va a encontrar con todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero cuando uno no lee la palabra, uno no busca de Dios por ninguna manera, uno se está dejando guiar por sus propias decisiones, por sus propias cuentas. Y nosotros, guiados por la cuenta de nosotros mismos, somos caso perdido. Nosotros no sabemos más que fracasar. Entonces, podemos ver el interés que tiene Dios en ayudarnos a nosotros. Nosotros somos los que no queremos que Dios nos ayude. No nos detenemos ¿cómo se llama? A estudiar la palabra. Si en todo lo de la vida de un ser humano está aquí en la palabra de Dios, incluyendo hasta las leyes. ¿Sí me entiende? Entonces dice Dios, antes de que caigas en las manos de esas personas, antes de que llegues a una corte, entonces trata, sé todo lo posible por evitar. Yo le he dicho allá, el día que tú te desvíes un poquito, se acabó tu vida, porque afuera hay un territorio que se llama entrar si quiere y salir si puede. Entrar, cualquiera puede entrar, pero salir no cualquiera sale. No cualquiera sale. Entonces, antes de que nosotros llegar a un lugar así, para los que no han llegado, procuren, busquen la palabra de Dios, a ver qué es lo que dice Dios al respecto, para no caer en ese problema, porque ya puesto allí, no es que vaya a pensar de que, repito, se va a encontrar con personas buenas, se encuentra con personas muy malas, muy malas. Yo tengo a alguien bien cercano a mí y me dice, y en estos días he estado platicando con él, me dice, allí adentro, ¿eres tú o ellos? ¿Eres tú o ellos? Yo creo que al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, yo creo que hay muchos ejemplos también que nosotros, los que estamos acá afuera, podemos ver que hay personas que por un mínimo error ahora mismo están encerrados por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Entonces, nosotros que estamos acá afuera, encerrémonos en Dios mejor, que en Dios estamos seguros. En Dios nada nos pasará. Nada, porque Él dice que Él pelea por nosotros, que Él cuida el pie, dice, del resbaladero, que Él nos cubre de los rayos del sol, que Él nos protege, que Él nos cuida. Entonces, de las manos de Dios nadie nos puede arrebatar, siempre y cuando nosotros no invalidemos lo establecido por Dios, porque a veces también el cristiano se confunde. El cristiano piensa que porque ya Dios le perdonó los pecados, el cristiano piensa que es que ya puede andar haciendo lo que sea y Dios lo va a cuidar. Mentira, eso no es así. Eso no es de esa manera. Mi pastor, yo creo que voy a decir esto, en mis palabras, a lo mejor se le pegaron las colchas y venía para el templo un poco de prisa, ¿verdad? Y lo paró un policía. Lo paró un policía. Y le dijo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Le dijo, mira, voy al servicio y ya voy pasado de tiempo. Le dijo, pero usted va afuera de velocidad. Va por arriba de la velocidad. No le puso un ticket porque mi pastor es alguien bien reconocido, sino que le dijo, de aquí para allá no hay problema, pastor, pero dele despacio. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo allí? Por muy pastor, por muy grande, ¿qué es lo que estaba haciendo? Iba en contra de la ley establecida por Dios. Entonces, nosotros pensamos que el ser cristiano, como Dios me cuida, yo voy a ir afuera de velocidad.
Pues déjeme decirle que no. Yo me parece que escuché un dicho que dijo una persona que tenía una imagen, y le dijo a la imagen, súbete conmigo a mi carro. Y cuando esta persona empezó a meterle el pie, le dijo a la imagen, no, déjame bajarme porque tú vas afuera de velocidad. ¿Sí me entiende? Entonces, todas esas cosas es necesario que nosotros las entendamos. Vamos afuera, vamos contra la, ¿cómo puedo decir? Contra la ley de Dios, a lo establecido por Dios. ¿Saben? Con esto voy a cerrar. Yo tenía en Miami. En aquel entonces todavía no había arreglado ningún documento, como todos, ¿verdad? La mayoría de personas en este país, o sea, nos arriesgamos, ¿verdad? Por ir a buscar el pan de cada día. Yo servía a Dios, y Dios en todo lo que yo hacía había un plan, un propósito de Dios en mi vida. ¿Sabe qué? Tenía una vencita que mis amigos por mal nombre me le habían puesto la Yellow Banana, porque era María. Me le habían puesto la Yellow Banana, ¿verdad? Entonces, manejando por las calles de Miami, los policías apenas miraban la Yellow Banana, ya me traían de encargo, mi hermano. Ya me traían de encargo. Apenas miraban la Yellow Banana que pasaba por allá, ya hasta hacían el ticket, ¿verdad? Porque sabían que yo no tenía una licencia de conducir. Entonces, donde miraban la Yellow Banana, entonces me paraban y me daban un ticket. Y no solo un ticket, me llevaban por una noche a dormir allá con los demás presos. Y yo era cristiano. Y sabe que Dios es tan perfecto, Dios es tan perfecto. Yo tenía un plan, un trato con Dios. Y cuando yo iba a la cárcel, era cristiano, y en mí le preguntaba a Dios, Dios, pero si yo soy cristiano, yo te sirvo, y qué sé yo, ¿y por qué me agarran? ¿Por qué? Hasta que un día Dios me dijo, no tienes una licencia. Entonces, cometía muchos errores. No tenía licencia, pero desconocía las señales de tráfico. Y cuando cometía una infracción, había suficiente razón para que el policía parara la Yellow Banana. ¿Me entiende? Entonces, no estaba yendo en contra de algo establecido. Yo le preguntaba a Dios, ¿pero por qué? Hasta que Dios me dijo, cometes muchos errores en la calle, andas sin una licencia, vas contra. Entonces, el diablo es tan maldito que él busca hasta la mínima oportunidad para acusarlo. Olvídese de eso, hasta la mínima oportunidad para acusarlo. Esa era la arma o la excusa que tenía el diablo. ¿Sí me entiende? Para que la policía me detuviera. No tenía una licencia. Y Dios es tan perfecto que cuando me metían allá a la cárcel, allá en la cárcel a los presos, yo les preguntaba, ¿por qué estás tú aquí? Y me decían, no, por tal cosa, ¿verdad? Y le decía yo, mira, cuando salgas te invito a la iglesia. Allá en la cárcel, yo allá iba a evangelizar. Allá le hablaba al preso, al que estaba allí. E incluso a muchos me los llevé para la iglesia porque era un trato que tenía con Dios. Entonces decía en mi mente, Dios, el diablo me quiere acusar y me llevan, pero Dios tiene un plan conmigo. Allá hay alguien que necesita una palabra. Hay alguien que a lo mejor ha estado cometiendo errores. A lo mejor tiene un documento legal, pero tiene otros problemas. Comete otros errores. Entonces, a lo mejor
Allá había alguien que necesitaba una palabra de parte de Dios. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Entonces, lo que le quiero decir en este día es que nosotros sí o sí tenemos que aprender a respetar las autoridades, porque todas están establecidas por Dios. Todas están establecidas por Dios. Y antes de caer en las manos de un verdugo, antes de caer en las manos de un juez, portémonos bien. Porque dice, si te portas bien, tendrás alabanza de ella. La policía, la ley puede ser muy estricta, pero si usted anda bien, nada le pasa. ¿Sí o no? La policía no le puede parar solo porque diga, me da la gana. No es así. Muéstrame una evidencia. Entonces, si nosotros somos personas bien portadas, nada nos puede pasar. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos personas educadas, que los portemos bien. Si nos portamos bien, hasta los días se alargan de nuestra vida. Usted ya no puede tener un documento legal en este país, pero si es una persona buena para la sociedad, ¿por qué lo van a detener? ¿Por qué? No hay una razón. Y sobre todo, en conclusión, sobre toda autoridad, sabe que nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Dios. Sometámonos a la autoridad de Dios. Dios quiere ser el gobierno de nosotros. Dios quiere tomar el gobierno, que Él tome el control de nosotros. Yo sé que allá afuera hay muchas personas con diferentes situaciones, circunstancias, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en la calle, problemas con el vecino. ¿Me entiende? Muchos problemas. Porque apartados de Dios no hay nada bueno. No hay nada bueno. En Dios está la verdadera vida. En Dios, aunque no haya dinero en el banco, pero hay paz en la casa. No hay cosa más linda para una persona someternos a la autoridad de Dios y que sea Dios tomando el gobierno de nosotros. De allí lo demás sobra, porque si nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, las demás autoridades están establecidas por Dios, y si nosotros nos sometemos a Él, no hay autoridad terrenal sobre de nosotros, porque nosotros estamos sometidos a una autoridad sobre de toda autoridad. ¿Sí me explico? Entonces, pónganse de pie. Quiero que en este día usted le entregue la autoridad a Dios. Entréguele, dígale, yo quiero que tú seas mi gobierno. Quiero someterme a tu autoridad. Quiero que tú tomes el gobierno de cualquier situación en mi vida. Dice la palabra que fiel y justo Él dice, para perdonar nuestros pecados. A los de las redes sociales les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.